Bendecidos y bienvenidos a su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. En esta ocasión tenemos una enseñanza que sabemos que va a edificar su vida, así como siempre les exhortamos: su libreta, su lápiz, su bolígrafo, su cafecito, su chocolate, su jugo o su agua, para que pueda disfrutar de esta enseñanza. Haga anotaciones y después estúdiela para que usted vea que va a ser edificado en el nombre de Jesús. Yo les espero al final del programa. Yo quiero hablarte en esta noche bajo el tema la bendición de confiar. Porque hay una bendición cuando usted confía en el Señor. Y esa bendición es latente, palpante en aquellos que realmente creemos y que ponemos nuestra confianza en el Señor. Escúchame, cuando hablo de poner la confianza en el Señor, estoy hablando de poner una confianza genuina. O sea, eso implica poner aún nuestra vida o nuestra muerte a la presencia de Dios. Y no abrigar ningún tipo de temor ni a la vida ni a la muerte. Usted está aquí. Hay gente que le tiene miedo a la vida, aunque usted piense que no. Le tienen miedo a la vida, a lo que puedan afrontar, a lo que puedan confrontar en su vida. Le tienen miedo porque viven en una incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y ese temor limita, detiene, obstaculiza la fe. Al igual que hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y como le tienen miedo a la muerte, no pueden confiar plenamente en el Señor, sino que confían en las circunstancias naturales que el mundo provee. Y al poderlo hacer de esa manera, están obstaculizando, limitando la fe que Dios necesita que usted y yo tengamos. Así que ambas vertientes, aunque parezca la de la vida, parezca algo bonito, hay gente que le tiene miedo a la vida por las circunstancias que se están viviendo hoy día, y eso es lo que el enemigo quiere tratar de lacerar en todos aquellos que se supone que le pongamos nuestra confianza y nuestra dependencia a nuestro Padre Celestial. Y una de las escrituras que Dios, o la escritura que Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, para poder traer este mensaje de parte del Espíritu Santo, está en el libro de Jeremías capítulo 17. Fíjense, no es casualidad que sea 17. Pero está en el libro de Jeremías capítulo 17, del versículo 7 al 8. Jeremías 17, del versículo 7 al 8, reconociendo y sabiendo que la palabra de Dios está bendecida en sí mismo. La escritura dice como sigue: pero bendito el hombre que confía en mí. Esas son palabras de Dios a través del profeta. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Diga conmigo: la esperanza. Ahora, yo quiero que usted entienda que la palabra esperanza es una actitud que uno asume. ¿Sabe? Es un estado de ánimo de la persona. Cuando usted define o busca la definición de lo que es la palabra esperanza, tanto en el estado natural como en el estado espiritual, ¿verdad?, conforme a la Biblia y conforme al diccionario, es un estado de ánimo. Siendo un estado de ánimo, es una actitud que usted y yo asumimos conforme al ánimo que usted y yo tenemos, y ese ánimo tiene que estar basado, fundamentado en la palabra de Dios para que sea un estado de ánimo correcto delante del Dios Todopoderoso. Y teniendo ese estado de ánimo, entonces vamos a tener una actitud correcta, porque la esperanza es que usted tenga ese estado de ánimo, esa actitud de usted poder esperar aquellas cosas que usted sabe que son alcanzables. ¿Usted está aquí? No mirándolo desde el plano natural, sino mirándolo desde el plano espiritual. Dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado. Diga conmigo: como un árbol. Como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores. Pues su follaje está siempre, diga conmigo, siempre está frondoso. ¿Usted me entiende?
O sea, ¿qué implica esto? Diga conmigo, siempre. Siempre el follaje está frondoso. So, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene jamás momentos de sequedad. Entonces Dios nos está comparando con un árbol, conforme a la escritura de Jeremías. Dice, será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta. O sea, en tiempos de aridez no se inquieta. En tiempos de sequía no se inquieta. En tiempos de escasez no se inquieta. ¿Usted está aquí? En tiempos de enfermedad no se inquieta. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca, diga conmigo, jamás deja de dar. O sea, mire cómo Dios nos compara con este árbol en Jeremías 17. Porque es una comparación de ese árbol con el hombre. El hombre, escúcheme, el hombre que pone su confianza en él. No otro tipo de hombre, sino aquel que pone su confianza en él es el que va a fluir conforme a cómo tenga sus raíces bien establecidas, bien profundas. Y dice la Biblia que está plantado a la orilla de un río. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Por ende, el libro de Jeremías es un libro que nos trae, ¿verdad? En este pasaje particularmente, nos trae este pasaje que es bien profundo, aunque se oye sencillo, pero es bien profundo sobre lo que implica la naturaleza de la confianza y la dependencia que deberíamos tener nosotros como entes plantados en ese lugar donde recibimos la nutrición y el alimento de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, toda implicación, ¿verdad? O todo lo que puede implicar para nuestra vida, implica que es para que nuestra fe sea una fe fuerte, una fe determinada, una fe estable, una fe segura y confiando y dependiendo del Señor en todo momento. Jeremías lo que nos está explicando, o este libro de Jeremías en el capítulo 17, nos está hablando y nos sirve de contrapunto, escúcheme bien, a los versículos anteriores, el versículo 5 y 6. ¿Por qué? Porque hace un contrapunto de lo que dice el versículo 7 y 8 que acabamos de leer, pero primero en el versículo 5 y 6 nos habla de las personas que son malditos, haciéndonos una comparación de aquel que es maldito y aquel que es bendecido. ¿Ve? Y habla de ese árbol plantado, que es la comparación que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Conforme ese árbol. Por eso, en un momento dado, yo hablaba que hay mucha gente, ¿verdad?, religiosa, que ahora, como hablé en un momento dado, en el tiempo navideño no creen en los árboles de Navidad. Hay cristianos que no creen en eso. Hay cristianos que dicen que eso es maldición. Escúchame, y no entienden la figura de lo que implica eso. Un árbol representa a un hombre. Bíblicamente el árbol representa a un hombre. El árbol representa bíblicamente a Jesús. Hello. ¿Por qué? Porque en el árbol es donde usted encuentra ¿qué? Fruto, sombra, cobertura, que es lo que Dios nos da a nosotros. Por eso en esa escritura de Jeremías, Él nos compara con un árbol que está plantado junto a la orilla de un río. Y vamos a entender ya mismo por qué Él hace esa aseveración espiritual. ¿Verdad que sí? Y cuando hablaba de el árbol de Navidad, la gente no entiende por qué las luces en ese árbol. La gente no entiende que las luces representan a Cristo, que es la luz del mundo. Pero el mundo religioso, legalista, no puede comprender estas cosas. ¿Ve? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que comenzar a aprender para no limitar nuestra fe.
para que la fe nuestra no sea limitada. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Jeremías lo que nos sirve es desde ese contrapunto, ¿verdad? A los versículos, repito, anteriores, el versículo 5 y 6, que nos habla de la persona que es maldita y que vamos a leer ya mismito. Versículos que discuten, escúcheme bien, son versículos que discuten el estado de maldición, 5 y 6, el estado de maldición de aquellos que confían y dependen específicamente de sus fuerzas naturales. No solamente de sus fuerzas naturales, sino de su intelecto natural, de las habilidades que tienen, de la capacidad humana que ellos tienen, de lo que han estudiado y dependen de eso. Ese tipo de persona, cuando no entiende la parte espiritual como un árbol plantado junto a aguas o junto al río, para que sus raíces estén absorbiendo del agua, escúchame bien, son personas que sin darse cuenta caen en maldición, porque muchas veces tenemos la palabra de maldición como algo que es... No, la Biblia dice que lo que Dios bendijo no puede ser maldito. Sí, eso es cierto. Cuando Dios te bendice, Dios te bendice. Pero quien provocas tu propia maldición eres tú. Usted está aquí. ¿Ve cómo no podemos tomar la palabra como una justificación a pecar? No, porque lo que Dios bendijo, el hombre no lo puede maldecir, nadie lo puede maldecir. Claro que lo puede maldecir, ellos mismos. ¿Con qué? Con una actitud equívoca. ¿Por qué? Porque te dije ahorita que la esperanza es una ¿qué? Un estado de ánimo, es una actitud que yo asumo frente a lo que yo creo que yo puedo ser la persona que puedo alcanzar lo que Dios me dijo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Por ende, lo que discute este versículo dentro del capítulo 17 de Jeremías, repito, son de aquellas personas que confían, dependen de la fuerza natural de ellos, el intelecto, la habilidad y la capacidad humana que ellos tienen para hacer las cosas. Condición que viene del pensamiento humano, de un pensamiento humanizado. Y ese pensamiento humanizado lo que provoca es que los apartan del Señor. ¿Por qué? Porque confían en sus capacidades naturales, en lo que les fue enseñado naturalmente. Y lo que hacen es fundamentar sus acciones en esos fundamentos, en su capacidad humana, en las habilidades, en el intelecto que tienen. Entonces, confían y dependen más de la fuerza natural que de la fuerza de Dios, que ellos no ven. Usted está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice, obispo, el libro de Jeremías, capítulo 17, a ese tipo de personas que es así? Que depende de su intelecto, de su capacidad humana, de sus fuerzas humanas. Mira lo que dice. El Señor dice, ¿quién dice? Maldito, oiga bien, aquel que aparta de mí su corazón. ¿Se da cuenta que Dios no te maldice? ¿Quién se maldice? El que aparta el corazón ¿de qué? De Dios. ¿Cuándo? Cuando confía en elementos naturales. Cuando solamente confía en su intelecto, en su capacidad humana, en sus fuerzas humanas, en quererlo hacer por sus fuerzas. Y esa persona provoca maldición y se convierte en una persona anatema. Diga conmigo anatema. Maldita, escúcheme bien, aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres. Si usted pone su confianza en lo que le enseña un profesor de universidad y no cree que hay más nada, sino lo que se le enseñó humanamente, intelectualmente, pues entonces usted tiene que tener cuidado con eso, de no caer usted mismo en un estado de ser un anatema, un maldito de Dios. Siendo cristiano. Usted está aquí. ¿Me está entendiendo? Escúchame bien. Y dice que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidado, protección, atesoro.
¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Que crece entre las piedras y en tierra de sal, donde nadie ¿qué? Aislado, solo, solitario, aparte. ¿Por qué? Porque pone su confianza en su intelecto, pone su confianza en sus capacidades naturales, en lo que cree que sabe. Hello. Entonces tenemos que esta palabra, no, yo jamás podré ser un maldito. Bueno, si tú entiendes esto, tienes que saber que tu corazón debe estar siempre puesto en Dios. Tu forma de pensar tiene que ser conforme a la palabra de Dios y como Dios lo desea. ¿Por qué? Porque eso es lo que transforma nuestros pensamientos, la palabra. Entonces, mire lo que dice la Escritura rápidamente. Dice, ¿quiénes son los que son malditos? Aquellos que apartan de Dios su corazón. No, pero es que, obispo, yo no tengo mi corazón apartado de la iglesia. Yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia todos los miércoles. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Yo no falto a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿realmente tu corazón está con Él o está a medias con Él? Porque si está a medias con Él, estás apartado de Él. Si en tu corazón hay queja, hay duda, tú no tienes un corazón completo para Dios. ¿Por qué? Porque te estás quejando de cualquier cosa de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son esos que son realmente, que caen en esa situación o en ese estado de maldición? Los que apartan de Dios su corazón, como dice la Escritura. Los que ponen su confianza en el hombre o en las cosas naturales, que es lo que implica también. Los que buscan apoyo en eso, en las cosas naturales. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Quién más es una persona que cae, provoca su propia maldición? Los que, escúcheme bien, los que son como esa zarza que menciona en el versículo 6, porque son como zarza, dice, del desierto, de un lugar árido, de un lugar seco, de un lugar aislado, de un lugar aparte, que no va a ser ¿qué? Cuidada, que no va a ser atesorada. Es que el obispo no me ha cuidado a mí como yo creo que me debería cuidar. La pregunta es, ¿tú te has acercado para que el obispo te cuide? Porque yo no te puedo obligar a meterme a mi oficina. Ven acá, ¿qué te pasa? ¿Para qué? Para que tú te quedes allí callado y digas, no me pasa nada. ¿Estás seguro? Sí. Pues está bien, pues vete. Dándote la oportunidad, como el mismo Jehová le dio la oportunidad a Adán, cuando bajó al huerto y le dijo, Adán, Efuatá. ¿Y qué hizo Adán? Metió la pata. La mujer que tú me diste, porque no quiso tomar la responsabilidad. Usted está aquí. Si usted es parte de una familia, usted tiene una cierta responsabilidad con su familia. ¿Eh? Porque los que tienen hijos que todavía viven en la casa deben tener la responsabilidad de por lo menos botar la basura, de por lo menos arreglar su cuarto. ¿Ve? Eso es parte de las responsabilidades de alguien que vive en un lugar como familia. De participar de las cosas de la familia. ¿Es o no es? A menos que usted no sea una familia aislada, una familia separada, una familia que vive en soledad. Y por eso usted es como la zarza que no puede ser cuidado, no puede ser atesorado. ¿Estamos entendiendo? Esos son los detalles que te hacen caer en maldición. Y la gente no se da cuenta. Escúcheme, dice aquí que son los que viven entre pedregales y entre tierra de sal, como te dije ahorita, árida, seca, y son los que viven siempre solos, aislados, solitarios. Los que generalmente se sientan en aquella esquina de allá. Comienza a separar su corazón de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15 dice, entonces Dios el Señor dijo a la serpiente. ¿A quién le dijo?
por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales, entre los demás animales. De hoy en adelante, escúchame bien, caminarás arrastrándote y comerás tierra. Yo quiero decirte algo. ¿Usted sabe que esa es la intención del diablo para los cristianos? Cuando caen y provocan su propia maldición, que usted se arrastre y que coma tierra. Porque esa es la intención del diablo. Que usted viva una vida cristiana arrastrada y que lo que usted coma es tierra. Eso es lo que quiere el diablo. Por ende, escúcheme, dice esa escritura, de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás. Son palabras de Dios a la serpiente. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y la descendencia de la mujer. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú la morderás en el talón. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Escúcheme, y esto es un tipo de disfunción espiritual que el enemigo quiere poner en los cristianos. ¿Para qué? Para que ellos crean que porque vienen a la iglesia están bien. Pero muchos están viniendo a la iglesia en un estado de maldición provocado por ellos mismos. Y no se dan cuenta. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está recibiendo algo? Escúcheme, porque es un estado o un tipo de disfunción espiritual que el enemigo quiere que usted tenga. Entonces, cuando Dios entrega a las personas, porque eso es lo que significa ese estado de disfunción. Cuando Dios entonces, por causa de tu deseo personal, porque está fundamentado en las cosas humanas, en tus fuerzas humanas, en tu quererlo hacer por tu fuerza, es cuando entonces Dios te entrega o entrega a las personas a las circunstancias de poderse apropiar de la bendición en sus propios términos. ¿Ves? La bendición yo la busco porque yo sé cómo alcanzarla. Y esta es la manera en que yo la quiero alcanzar. Y cuando la buscan de esa manera, ¿por qué? Porque están fundamentados en todo aquello que es natural, en sus fuerzas naturales. Pues entonces ellos quieren poner sus propios términos a Dios. No es como tú digas, Dios, es como yo quiero conseguirla. Usted está aquí. ¿Me entiende? Entonces, Dios te entrega a eso mismo. ¿A qué, obispo? A que tú continúes en una mente retrógrada, que va retrocediendo. ¿Por qué? Porque tu propia actitud lo asume así. Y Dios saca las manos y te dice, hazlo como tú quieras. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Por ende, escúchame. Esto es lo que provoca que se vuelva una maldición en el ser humano que dice ser cristiano, porque en lugar de abundancia y en lugar de la vida de Dios, termina siendo escasez, aislamiento y muerte espiritual en aquellos que funcionan de esa manera. Se van a un retroceso de escasez, a un retroceso de aislamiento, se mantienen solos y la muerte espiritual definitivamente los alcanza. Entonces, ¿quiénes son los que son considerados realmente malditos? Estoy hablando según la Biblia. ¿Quiénes son los que son considerados según malditos? Escúcheme bien para que usted aprenda. Porque la intención del corazón de Dios a través de este siervo es que usted aprenda. Y que usted pueda tomar determinaciones firmes en su vida para que usted no caiga en lo que el diablo quiere que usted caiga. Por ende, ¿quiénes son los considerados malditos? Mire quiénes son los que Dios considera malditos. Los que promueven falsas enseñanzas. Aquellos que promueven falsas enseñanzas, que el diezmo no es real, que el diezmo no es de Dios, que eso era en el antiguo pacto, no en el pacto de la gracia de nosotros. Eso es una mala enseñanza. Y el que promueve eso es un maldito. Es considerado un maldito de Dios, bíblicamente establecido. ¿Qué más se considera una persona que es considerada maldito ante los ojos de Dios? Los que distorsionan el mensaje de la salvación. ¿Ve? No solamente los que promueven malas enseñanzas o falsas enseñanzas, sino los que distorsionan el mensaje de la salvación. ¿Ve? ¿Por qué, obispo?
Porque escúcheme bien, no es a través de la Virgen María que usted se salva. Y qué bueno que Dios te sacó del catolicismo, para que puedas entender esto. Usted está aquí. Y a lo malo se le llama malo. Y a lo que no es de Dios se le llama malo. ¿Usted está aquí, me entiende? ¿Quién más se considera ante los ojos de Dios o bíblicamente una persona maldita? Los que rechazan el amor de Dios. Todo aquel que rechaza el amor de Dios es considerado maldito. ¿Me entiende? Explíqueme eso, obispo. Bueno, esto es fácil de entender. ¿Alguien quiere que se lo explique? Porque si yo quiero que ella o él reciban el amor de Dios y ellos lo rechazan, no quieren hacer caso de ese amor. No el amor como a ti te parece que debe ser, sino el amor que Dios establece en su palabra. El amor ágape. Si usted lo rechaza, usted ante los ojos de Dios es una persona considerada anatema, maldita. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué más se considera una persona maldita ante los ojos de Dios? El que se niega a apartarse de sus caminos pecaminosos. O sea, aquel que persiste en seguir pecando. Aquel que persiste en seguir haciendo las cosas mal. Aquel que va en contra de las instrucciones o las directrices que Dios le da a través de la palabra. Eso se considera una persona maldita. ¿Usted está aquí? ¿Quién más se considera una persona maldita ante los ojos de Dios? Los que no aman al Señor. Los que no quieren saber de Él. Bueno, entiéndase los ateos. Todo aquel que no crea que Jesucristo es el Señor. Y no lo aman. ¿Usted está aquí? ¿Quién más se considera una persona maldita ante los ojos de Dios? Los que rechazan, escuche bien. Ay, Dios mío, y esto te va a picar duro. Los que rechazan la oferta de salvación por medio de la fe en Jesucristo. O sea, ¿quiénes son esos, obispo? Los que cuando vienen aquí se les hace la oferta de recibir a Cristo y no lo quieren recibir. Pues porque no quiero. O dicen, es que yo no estoy preparado para esto todavía. ¿Por qué? Porque todavía me falta brincar, saltar, fumar, beber, tener machillo o machilla. ¿Sí? Y los que rechazan la oferta de salvación que Jesucristo les hace para que ellos puedan ser salvos y recibir la vida eterna por medio de la fe, porque esto es por medio de la fe, esas personas son consideradas anatemas, malditos. ¿Usted me entiende? Si usted vino por primera vez aquí hoy, asústese. Asústese. Por eso es que la Biblia dice en Deuteronomio, escoge pues tú. ¿Quién escoge? Yo. Maldición o bendición. Yo escojo salir de la maldición y entrar a la bendición, o prefiero quedarme en la maldición y rechazo la salvación que Cristo me da para salir de esa maldición. ¿Usted me entiende, iglesia? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que implica un anatema? Un anatema implica, bíblicamente, la palabra anatema implica maldición o destierro de las cosas de Dios. O sea, usted es desterrado o usted provoca el destierro que lo van a llevar a usted a las cosas de Dios, y por su actitud equívoca usted provoca ese destierro y no puede entrar en las bendiciones de Dios. Eso es lo que te hace una persona maldita. Usted está aquí. Cada vez que una persona rechaza una bendición de Dios, está provocando su propio destierro a lo que Dios quiere hacer con ellos. No es Dios el que tiene la culpa. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Entonces la palabra anatema
Es usada para describir a personas que persisten en el pecado. O sea, los que quieren persistir en su pecado, o si no en la rebelión contra Dios. Aquellos que vienen a la iglesia pero viven en un estado de rebelión contra Dios. Enojados, airados, molestos, incómodos, resentidos. Y no quieren acceder a nada. Ellos mismos están provocando ¿su qué? Su maldición. ¿Usted me entiende? Estoy enseñando para que no caigas en eso. Para que no caigas en eso. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Escúcheme, anatema, o la palabra anatema, según la palabra de Dios, es la condenación divina que va a recaer, escúcheme bien, sobre quienes están fuera de las bendiciones de la gracia de Dios. Aquellos que están fuera de la gracia divina, viene una condenación divina que ellos mismos provocan en ellos mismos. ¿Por qué? Porque están fuera de las bendiciones que produce la gracia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso en la escritura de Jeremías 17, Dios nos compara contrapunto una de la otra, del versículo 5 al 6, y después nos dice en el 7 y el 8, nos dice, pero bendito es. Si tú puedes entender quién es el maldito y cómo yo lo veo, porque entra en un estado de maldición propia, pues entonces yo te voy a decir ahora quién es el bendito. Que fue la escritura que leímos en el comienzo. Y nos compara, te dije, ¿con qué? Con un árbol. Entonces, tú y yo tenemos que tener claro que cuando Él nos compara con un árbol, lo que está diciendo es que nos está comparando con aquello que imparte la vida misma de Dios. Y no solamente que compartimos la vida misma de Dios con otras personas, sino el estar cerca de Él totalmente. ¿Ves? ¿Comer de qué? Comer de Él, del fruto que Él nos da. Porque ese comer del fruto lo que hace es que nos acerca cada vez más a Dios. Ingerir, crear una ingesta, escúcheme, del poder y la presencia de su propia vida en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted está plantado junto a aguas o a la orilla del río, como dice la escritura en Jeremías, escúcheme, usted está recibiendo los nutrientes y la alimentación para que sus raíces sean llenas y su savia reproduzca fruto. Y usted que se quedó ahí se preguntará, y todo esto que estamos viendo alrededor del obispo, es que celebramos nuestro 17 aniversario. Sí, como usted escucha, ya cumplimos 17 años para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esta enseñanza que usted escuchó le edificó su vida y que restaura su vida y que reconcilia su vida en el nombre de Jesús. Estúdiela, escudriñe para que usted vea lo que Dios puede hacer con usted. Queremos aprovechar también para darle las gracias a los auspiciadores de Pacto. Con su ayuda es que nosotros podemos llegar y seguir expandiendo el reino de Dios. Si usted desea ser un auspiciador de Pacto, puede comunicarse al 787-993-1660 o escribirnos a las páginas que aparecen en pantalla. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias. Y recuerde que Jesucristo es el Señor.